Extranjero. A las vibraciones mecánicas y aplicaciones relacionadas supongamos que tenemos una masa m mayor que 0 conectada a un resorte unido a una pared con una constante elástica K mayor que 0, también puede haber alguna fuerza externa grande F de T actuando sobre la masa. Finalmente hay cierta fricción medida por C mayor o igual a 0 como la masa se desliza por el suelo o tal vez esté conectado un amortiguador, siendo X el desplazamiento de la masa donde X igual a 0 es la posición de reposo con X crece hacia la derecha, es decir, lejos de la pared. La fuerza ejercida por el resorte es proporcional a la compresión del resorte según la ley de Oke, que indica la fuerza del spring Big F sub S es igual a menos K por X. Es negativo porque la fuerza está en la dirección opuesta a la fuerza de la masa de manera similar. La cantidad de fuerza ejercida por la fricción es proporcional a la velocidad de la masa, lo que indica que la fuerza de la fricción grande F sub F es igual a menos C por X', donde X' representa la velocidad, y nuevamente observa que es negativa porque será en la dirección opuesta a la que se mueve la masa. Según la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, lo que significa que la fuerza de la masa es igual a m por X' o X' es la aceleración. Por lo tanto, podemos modelar el movimiento de la masa usando la ecuación diferencial. Mx' es igual a F grande de T menos C por X' menos K veces X. Si igualamos el lado derecho a la F grande de T tenemos Mx'. Primo doble más Cx primo más Kx es igual a F grande de T, que es una ecuación diferencial ordinaria de coeficiente constante lineal de segundo orden y si F grande de T es una función cero, la ecuación es homogénea. El movimiento modelado por la ecuación diferencial es forzado si F grande no es idénticamente cero, lo que significa que no siempre es la función cero el movimiento. No es forzado o es libre si F grande es idénticamente cero, lo que significa que F grande es siempre una función cero. El movimiento se amortigua si C es mayor que cero y el movimiento no está amortiguado si C es igual a cero. Este sistema aparece en muchas aplicaciones, aunque a primera vista no lo parezca. Muchos escenarios del mundo real pueden simplificarse a una masa en un resorte. Por ejemplo, un bungee. La configuración de saltos es esencialmente un sistema de masa y resorte en el que tú eres la masa, y sería bueno que alguien hiciera los cálculos antes de saltar del puente. Veamos dos ejemplos más. Aquí hay un ejemplo para que los ingenieros eléctricos consideren el circuito RLC de la imagen. Hay una resistencia con una resistencia de R ohmios, un inductor con una inductancia de L y un condensador con una capacitancia de C para varillas. También hay una fuente eléctrica, como una batería, con una tensión de EDT voltios en el tiempo T, medido en segundos. Se acude la carga en las columnas del condensador e IDT sea la corriente en el circuito. La relación entre 2 es Q' igual a I según los principios elementales. Tenemos L por I' más R por I más Q dividido por C es igual a E. Si diferenciamos ambos lados de la ecuación con respecto a T tenemos L por I doble primo más R por I' más 1 dividido por C veces I de T. Esto se debe a que recuerda, Q' es igual a I, y esto es igual a E' de T. Observe que esta es una ecuación lineal de coeficiente constante de segundo orden no homogénea, ya que L, R y C son todos positivos. Este sistema se comporta igual que la masa, y la posición de la masa en el sistema de resorte se reemplaza por la masa de corriente se reemplaza por la inductancia, la amortiguación se reemplaza por la resistencia y la constante del resorte se reemplaza por 1 sobre la capacitancia. El cambio de voltaje se convierte en la función de forzamiento para el voltaje constante. Este es un movimiento no forzado. Nuestro siguiente ejemplo se comporta como un sistema de masa y resorte, pero solo aproximadamente. Supongamos que una masa m cuelga de un péndulo de longitud L, como se muestra aquí a la derecha. Buscamos una ecuación para el ángulo θ de P en radianes, sea G la fuerza de gravedad. La física elemental exige que la ecuación sea θ doble primo más G dividido por L por seno θ igual a 0, derivemos esta ecuación mediante el uso de la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. La aceleración es L por θ doble prime y la masa es m, por lo que m por L por θ doble prime tiene que ser igual a la tangencial componente de la fuerza dada por la gravedad, que es m por G por seno θ en la dirección opuesta. Esto indica que m por L por θ
Un primo doble es igual a menos m por g por el seno de zeta. Observe que la m se simplifica y si dividimos por L obtenemos zeta, doble primo más g dividido por L seno zeta es igual a 0, y ahora hacemos una aproximación para zeta pequeña, tenemos que el seno zeta es aproximadamente zeta. Si echamos un vistazo a la gráfica de abajo, tenemos la gráfica del seno zeta en azul y la gráfica de zeta en verde. Observamos que alrededor de x es igual a 0 o en el intervalo abierto de menos 0,5 a 0,5 positivo, las gráficas son casi las mismas, por lo que podemos decir que el seno zeta es aproximadamente zeta para zeta pequeña. Por lo tanto, cuando las oscilaciones son pequeñas, zeta es pequeña y podemos modelar el comportamiento mediante la ecuación lineal más simple que se muestra aquí a la derecha, simplemente reemplazamos el seno zeta por zeta. Los errores de esta aproximación se acumulan, por lo que, después de mucho tiempo, el estado del sistema del mundo real podría ser sustancialmente diferente al de nuestra solución. También veremos que en un sistema de resortes masivos la amplitud es independiente del período. Esto no es cierto para un péndulo, sin embargo, para períodos de tiempo razonablemente cortos y columpios pequeños. La aproximación es razonablemente buena en los problemas del mundo real. A menudo es necesario hacer este tipo de simplificaciones, debemos entender tanto las matemáticas como la física de la situación para ver si la simplificación es válida en el contexto de las preguntas que estamos intentando responder. Espero que le haya resultado útil esta introducción, gracias por verla.